compartir el mensaje esta mañana. Veo que esta iglesia está llena de jóvenes del corazón también. Se ve un grupo bastante completito con todas las edades representadas y es lindo saber que la juventud no está en el documento, sino que se encuentra en el espíritu de cada uno de nosotros. Justamente una de las cosas que me gusta de lo que vi esta mañana en la modalidad es la primera vez que estoy en este tipo de servicio. Ya había venido otras veces a esta iglesia, pero la primera vez con esta forma de adoración es que veo que salen un poquito de las estructuras habituales, que mantenemos la parte de la adoración a Dios que es importante, pero que nos salimos también de algunos elementos convencionales y estamos dispuestos a flexibilizarnos. Y en ese sentido, sé que por ahí, al momento de pasar a abrir la palabra de Dios, es muy importante la presencia de la Biblia. La Biblia está, me acompaña en el púlpito por cuestiones de movilidad. Me imagino que ustedes, gente de mente muy abierta y dispuestos a cambiar las estructuras, me van a permitir usar el iPad en esta ocasión. ¿Estamos de acuerdo? Fuimos anotando los versículos, está la Biblia también aquí en este dispositivo que nos facilita un poco las cosas. Así que imagino que ninguno se va a ofender, me va a decir, en el culto esta mañana no abrimos la Biblia. Bueno, la van a abrir cada uno de ustedes, yo ya la voy a abrir desde acá si ustedes me permiten. ¿Está bien? Es lindo ver muchos rostros familiares, amigos, y cuento especialmente con ellos, con todos, pero especialmente con ustedes, para que puedan estar rogando a Dios que nos hable en esta mañana. Siempre es un desafío compartir la palabra de Dios. Y alguna anécdota que he comentado en alguna ocasión, recuerdo que veía predicar a mi padre y decía, pero no te pones nervioso, ¿cómo haces? Y una vez que le pregunté, me dice, ¿quién te dijo que no me pongo nervioso? Y él me decía, el día que estés por compartir la palabra de Dios y no estés nervioso, preocupate, algo está pasando. No sos consciente de la responsabilidad que estás teniendo en esa hora. Y es una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios que en el momento de abrir su palabra, es el Espíritu Santo quien se manifiesta, es quien nos habla, quien actúa, y con esa tranquilidad podemos hacerlo, sabiendo que no somos nosotros, sino que es Dios el que quiere hablarnos en esta hora. Y cuento con sus oraciones para que eso sea una realidad esta mañana. Vienen compartiendo una temática, tengo entendido todos los sábados a la mañana en este horario, vienen siguiendo uno de los libros más maravillosos que he tenido la oportunidad de leer, que es El Camino a Cristo. He podido leerlo en varias ocasiones. Le preguntaba al pastor Salvador esta mañana, le digo, solo para confirmar, veníamos por el capítulo 12, ¿no es cierto? Tocaba el capítulo 12 esta vez. Me dice, te voy a decir que sí, si te digo que toca el 13, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el tema? No, por lo menos para saber si estamos en una misma sintonía. Capítulo 12 del Camino a Cristo. Según la versión, ustedes saben que se han sacado muchos estilos diferentes de este mismo material, de este mismo libro. Si alguno no lo leyó, lo recomiendo, es hermoso. El que yo usé, el capítulo se titulaba ¿Qué hacer con la duda? Y arranca el capítulo, la autora Elena de White, compartiendo una cita. Y tenemos las citas, las vamos a ir pasando, proyectando. Este es el título para hoy, Descubriendo un antónimo en 4 sinónimos. A los comunicadores nos gusta mucho jugar con el tema de las palabras y del lenguaje. Y vamos a estar entonces dialogando un poquito de eso. Y ella arranca con esto. Muchos preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no nos ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Y encontramos algunas ideas importantes en esta cita que nos van a servir como guía para la reflexión de esta mañana. En primer lugar, dice allí que Dios no nos ha quitado la posibilidad de dudar. Y es importante que tengamos en cuenta eso. Dentro del ejercicio de nuestra libertad podemos elegir dudar. Tenemos la posibilidad de hacerlo.
¿Dios cuenta con eso? ¿Dios nos podría haber creado como seres sin capacidad de dudar? Claro que sí, pero nos hubiera restringido la libertad. Somos seres con capacidad de dudar. Pero al mismo tiempo dice, Dios nos va a dar evidencias, pero no demostraciones. Hay evidencias en la palabra de Dios que nos ayudan a confiar. Pero también es importante que recordemos una cosa, Dios no tiene que demostrarme nada. Dios no tiene que demostrarme nada. Dios no tiene la obligación de cada vez que tengo una duda, desplegar ante mí una serie de eventos espectaculares y sobrenaturales para que yo crea. Está en mi derecho creer, pero no está en la obligación de Dios hacer demostraciones. Y es importante porque esto nos ayuda a ubicarnos y a entender nuestro lugar y el lugar de Dios. Todos tienen boletín, tienen algún papel, tienen alguna tarjetita, algo a mano. Les voy a pedir que escriban algo, ¿sí? Y el que no tenga lapicera espera que alguien le comparta, alguno que esté al lado. Y les voy a pedir que escriban una palabra solamente, ¿sí? Ahí está Belén, ahí la hacen circular. Una lapicera de la guapa, si hacemos promoción también. Una palabra. Lo que quiero que pienses y que escribas, la primera palabra que te venga a la mente, ¿sí? No hace falta, me pongo a analizar, a ver por dónde puede venir, a ver si adivina, no. La primera palabra que te venga a la mente como antónimo de duda. Un antónimo es lo opuesto, ¿sí? Antónimo de duda. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente como antónimo de duda? Y quiero que la escribas. Y vamos a comparar con la nuestra al final del tema. ¿Está bien? Rápidamente, es una palabra. La primera que se te venga a la mente como antónimo de duda. ¿Estamos? Esto es como el aula. Si saquen una hoja, escriban algo, es actividad individual, pero no sé por qué siempre se escucha el murmullo. No es para consultar, no es trabajo en grupos. ¿Lo podemos hacer de a dos? ¿Puede ser a carpeta abierta? No. Esto es individual, tu cabeza y vos, la lapicera y el papelito. La primera palabra que se te venga a la mente como antónimo de duda. Ya está, no es complicado, no lo vamos a pedir a la salida, no vamos a estar corrigiendo. Y reitero, esa cuestión que tenemos todos de voy a pensar a ver por dónde puede venir el tema, a ver qué decía la cita y a ver si le invoco a la palabra al final de como una reafirmación. Ah, viste, pude, mirá, yo adiviné. No, lo primero que se te venga a la mente, ¿está bien? Y vamos a ir trabajando esta idea a lo largo de la reflexión y vamos a ver al final cuál es el antónimo que proponemos para la palabra duda. Para descubrir este antónimo, vamos a trabajar sobre 4 sinónimos. ¿Sinónimos? ¿Saben que el sinónimo en realidad no existe? ¿Sí? ¿Qué es un sinónimo? Decimos una palabra que significa lo mismo que la otra. Y si significa lo mismo, ¿para qué tenemos 2? Las palabras tienen sus matices diferentes, solo que según el contexto y la circunstancia, lo que hacemos es usar una palabra que puede en ese contexto significar algo parecido y ayudar a transmitir la misma idea. Pero a ver, si el significado fuera exactamente igual en las 2 palabras, no tendría mucho sentido que las tengamos. Lo que vamos a hacer hoy es con términos que en realidad tienen un significado un poquito diferente, los vamos a utilizar como sinónimos. Y vamos a juntos ver de qué manera estos términos se vinculan con la duda. Y a partir de eso, vamos a encontrar el antónimo, que vendría a ser el antídoto para la duda. ¿Está bien? Sobre eso vamos a trabajar y vamos a ir a la Biblia. Vamos a trabajar sobre 4 casos en la Biblia y desde allí entonces vamos a ir construyendo juntos el mensaje de la palabra de Dios. Primer pasaje, vamos a ir a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 2. Vamos a pasar a la primera parte de la siguiente diapositiva, uno más, ahí está. Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6, dice lo siguiente. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía.
Recordamos el incidente, Juan el Bautista en la cárcel, el que había estado predicando el mensaje de la venida del Mesías, primo de Jesús, en la cárcel sin saber qué iba a hacer de él. Y surgen las dudas. Es interesante, Juan, dijo Jesús instantes después que sus discípulos se fueron, había sido el hombre más grande nacido de mujer. ¿Recuerdan? Y Juan tuvo dudas. Por eso decíamos, Dios no nos quita la posibilidad de dudar. Hasta Juan el Bautista tuvo dudas. Pero es interesante ver de dónde vinieron esas dudas. Y quiero compartir una cita porque otro maravilloso libro de Elena de White, El deseo de todas las gentes, la más espectacular biografía de Cristo que se haya escrito alguna vez, nos ayuda a saber qué pasó, cuál fue este contexto. Cuenta allí Elena de White sobre Juan el Bautista. Sus discípulos, los discípulos de Juan, no le abandonaron. Se les permitía tener acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Estas preguntas no quedaron sin efecto. Sugirieron a Juan dudas que de otra manera nunca se habrían presentado. Satanás se regocijaba al oír las palabras de esos discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Oh, con cuánta frecuencia los que se creen amigos de un hombre bueno y desean mostrarle su fidelidad, resultan ser sus más peligrosos enemigos. Con cuánta frecuencia, en vez de fortalecer su fe, sus palabras le deprimen y desalientan. Y acá encontramos un punto importante para entender la primera causa, encontrar el primer sinónimo de las dudas, las influencias negativas. Y cuando hablamos de influencias negativas, no estamos diciendo aquellas personas que están totalmente alejadas o renegadas de Dios. Tal vez sabemos a esta altura que una persona que decide no caminar con Dios probablemente no sea la mejor influencia. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que nos encontramos en la iglesia? Con aquellas personas que, como los discípulos de Juan, hasta se dedican a la obra de Dios. ¿Pueden llegar a ser una influencia negativa? Cada persona que se acerque con un mensaje que no esté de acuerdo a la palabra de Dios puede transformarse en esa influencia negativa que genere dudas. Pasó en el caso de los discípulos de Juan. Y te voy a dar el siguiente ejemplo. ¿Te ha pasado de estar en alguna situación muy difícil, donde tus emociones están comprometidas seriamente, estás bajoneado, estás triste, estás mal, estás preocupado, como le pasaba a Juan en la cárcel, y se acerca alguna persona a traerte un versículo y a traerte un mensaje de parte de Dios? Perdiste un ser querido y esta persona se acerca y te dice, tenés que aceptar la voluntad de Dios. Porque es un poquito más así, ¿no? Cuando nos da lástima a alguien le hablamos con la cabeza de costadito. Tenés que aceptar la voluntad de Dios. Si esto estás pasando, tal vez sea porque Dios quiere que revises algo en tu vida. Fíjate qué pecados ocultos tenés. Y al dramón que estás viviendo le sumás la culpa porque algo que no te estás dando cuenta está oculto e impide que Dios te bendiga y te ayude en esta situación. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado esos mensajes? ¿Te has topado con esos comentarios? Hay gente que necesita dar explicaciones de lo que está pasando. ¿Y quién los mandó a dar explicaciones? ¿Quién les dijo que es la voluntad de Dios que den una explicación a esa situación? ¿Quién te dijo que lo que estoy pasando, la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, es la voluntad de Dios? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Quién te dijo que lo que estoy sufriendo es el resultado de un pecado oculto que no confesé al Señor? ¿Quién te dijo? ¿De dónde lo sacaste? Personas que se ven en la necesidad de dar explicaciones. Y en esos casos se despierta la duda. Y empezamos a dudar del amor de Dios. Eso pasó con Juan. Y eso puede pasar con nosotros. ¿De qué manera trató Jesús con esta situación? Jesús permaneció con los discípulos de Juan un día,
No les respondió inmediatamente. Por eso en el pasaje bíblico decía, vayan y cuenten lo que vieron. Jesús le dijo, quédense conmigo, vean lo que está pasando. Primero te voy a decir lo que Jesús no hizo. Jesús no le dio a Juan una explicación de la situación que estaba viviendo. ¿Te diste cuenta? Juan, lo que pasa es que vos encarcelado estás cumpliendo este propósito para la misión más grande. Fíjate que no hay explicación. Y puede que la forma en la que Dios resuelva tu situación hoy no sea dándote explicaciones de por qué estás pasando lo que estás pasando. Lo que sí hizo Jesús para responderle a Juan fue mostrar de qué manera se desarrollaba su ministerio. Y encontramos acá dos elementos fundamentales. En primer lugar, Jesús cierra diciendo, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Vayan y díganle a Juan que el cielo se ha acercado y que hay un mensaje de amor y de esperanza para todos. Y en segundo lugar le dice, fíjate cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la restauración. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Allí está. Que nadie te haga creer que la muerte es la voluntad de Dios. No fuimos creados para eso. Dios no nos creó para la muerte. No es esa la voluntad de Dios. Ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni todas las cosas negativas que estamos pasando en este mundo como consecuencia y por decisión de lo que nosotros como raza humana hicimos a través de nuestros primeros padres. Y la verdad que seguimos haciendo con las decisiones equivocadas que tomamos todos los días. La voluntad de Dios es la vida eterna de sus hijos. La voluntad de Dios es la restauración de sus hijos. Así que nadie te haga creer otra cosa. Que nadie, como pasó con Juan el Bautista, te convenza de dudar de Dios o de dudar de su amor. Jesús contesta como le contestó a Juan. Primero, no te hace falta una explicación de esta situación en este momento. Lo que necesitas es saber que el plan de Dios y sus propósitos se van a cumplir plenamente. Y lo más importante, Dios está trabajando para tu salvación eterna. Nada de lo que estás pasando puede impedir que disfrutes la eternidad con el Señor Jesús. A Juan el Bautista le alcanzó. Él aceptó el mensaje y se mantuvo en paz hasta que finalmente fue asesinado. Primero sinónimo de la duda, influencias negativas. Las encontramos en todos lados. Mucho cuidado. Cada mensaje que te llegue, compáralo con la palabra de Dios. ¿Es esto lo que dice la Biblia? Y cuando quieras ir a dar una mano a alguien, pensá bien lo que vas a decir. No te pongas en mensajero de Dios si lo que vas a decir no es algo que está claramente revelado en su palabra. Porque podemos hacer daño, podemos generar dudas. Vamos a ir al segundo sinónimo de duda. Vamos a ir a otro relato en la palabra de Dios. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 es un relato muy conocido. Vamos a leer los versículos 3 al 11. Se acerca Nicodemo a Jesús de noche, a escondidas. Arranca con un discurso muy florido, tratando de endulzarle el oído a Jesús. Y Jesús le dice, vamos al grano. No perdamos tiempo hablando de pavadas, está muy lindo tu formalismo. Los que me conocen saben que me gusta la diplomacia, estoy totalmente de acuerdo, pero a Jesús le gustan las cosas al punto. Vamos directo, no perdamos tiempo. Y dice, versículo 3 en adelante, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Dice Jesús
Nicodemo, lo que necesitas no es satisfacer tu curiosidad. Lo que necesitas no es un conocimiento teórico. Lo que estás necesitando es un corazón nuevo. Es regeneración espiritual. Y es interesante. La respuesta de Nicodemo mezcla dos elementos, ironía y duda. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Me voy a meter de vuelta en la panza de mamá? La ironía. La ironía muchas veces disfraza nuestra duda, ¿se dieron cuenta? Ante aquello que vemos imposible, reaccionamos con ironía. Y Nicodemo lo hace. Duda e ironía. ¿De dónde viene la duda y de dónde viene la ironía de Nicodemo? Viene del formalismo religioso. Nicodemo tenía una religión formal. Nicodemo era una persona instruida, una persona con gran educación formal, una persona que sabía las escrituras de memoria, como era costumbre en ese tiempo. Nicodemo estaba seguro de conocer, y es más, si era maestro, de saber interpretar las escrituras. Y este maestro viene a decirme que tengo que nacer de nuevo, una figura que se usaba para los gentiles que aceptaban el judaísmo. No, ¿cómo puede ser esto? ¿A mí? ¿Con todo lo que sé? Y acá encontramos el segundo sinónimo de la duda, que es el formalismo religioso. Nos acostumbramos a una religión de formas, nos acostumbramos a hacer las cosas por rutina, una vez, otra vez y otra vez, y llega un momento en el que me convenzo de que lo que estoy haciendo me salva. Estoy bien, estoy seguro. Y de repente aparece un mensaje de Dios que te dice tenés que nacer de nuevo y decís, ¿cómo? Y aparece la duda. Y no entendés cómo puede hacerse. Más que lo que estoy haciendo, si voy a la iglesia todos los sábados, de vez en cuando hasta aparezco un martes o un miércoles en el culto de oración, participo en la organización de los cultos, hago la escuela sabática, te digo más, leo la lección todos los días. ¿Qué tal? ¿De verdad que necesito nacer de nuevo? ¿No alcanza todo esto? Y el mensaje de Jesús a Nicodemo es, no alcanza. Y quisiera compartir una cita que nos ayuda a ver cómo trató Jesús con este problema, esta situación de Nicodemo. Esta es del Camino a Cristo, capítulo 12 que estamos utilizando como base para la reflexión. Dice, cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, es suficiente para hacerles entender la Escritura, y cuando no lo logran, niegan virtualmente su autoridad. Es muy interesante. El orgullo está acompañado del formalismo religioso. La soberbia. Yo sé todo. No necesito nada. Y esta situación termina desembocando tarde o temprano en la duda. Cuando Nicodemo se confronta con la verdad, cuando Jesús le dice de dónde reside lo realmente importante, más allá de todas sus formas, Nicodemo dice, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo es esto? Y es muy interesante la respuesta que le da Jesús. ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Y nos podría sonar un poquito fuerte la respuesta de Cristo. Uy, ¿cómo le humilló? ¿Qué tapa que le puso? Pero es interesante ver lo que Elena de White dice sobre cómo Jesús manejó esta situación y cómo expresó eso. Vamos a ver en la siguiente cita, que está en el deseado de todas las gentes. Jesús le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Por cierto que un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y sus miradas y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió,
al cerciorarse de su humillante condición. La forma en la que Jesús manejó esto fue con amor. Jesús trató a Nicodemo con amor. No lo censuró, no lo humilló para que se sienta mal. Jesús le habló con amor. Y le permitió darse cuenta a Nicodemo que lo más importante que él podía tener como maestro de Israel era una experiencia personal. No estaba capacitado para enseñar a otros si primero no experimentaba el nuevo nacimiento. ¿Querés saber cómo hacerlo? Juan capítulo 3. Y en el corazón de Juan capítulo 3, ¿qué encontramos? Versículo tal vez más conocido de la palabra de Dios. Independientemente de la cultura, del idioma o de la época histórica en la que vivamos, Juan 3:16 emerge allí como una joya de la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave. Una relación de amor. Percibir el amor de Dios para permitirle que obre en vos el cambio del nuevo nacimiento. Así de simple y así de complejo. Una experiencia. Vamos a ir al tercer sinónimo, ¿sí? Ya estuvimos viendo que el formalismo religioso es el segundo. Vamos a ir a Marcos capítulo 9. Vamos a leer varios versículos acá para recordar la historia. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Una historia conocida también, pero vamos a recordar y repasar algunos detalles para encontrar el tercer sinónimo de la duda. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y otras al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Acá vemos a un padre en una situación desesperada. Y el centro del pasaje está en el diálogo entre Jesús y este padre con su hijo endemoniado. Y allí está, vamos a ver en la diapositiva, cuál es el corazón de este pasaje, cuál es el corazón de este relato. Dice Jesús, dice el padre, si puedes hacer algo, esa duda, si puedes hacer algo. Y Jesús le contesta, ¿cómo que sí puedo? Es interesante, ustedes se acuerdan que los discípulos habían sido enviados por Jesús a una misión a visitar aldeas, ¿sí? Fueron enviados a compartir el mensaje del Evangelio a distintos lugares. Y cuando vuelven, cuenta la Biblia que los discípulos llegan emocionados a Jesús y ¿qué le dicen? ¿Alguien se acuerda cuando vuelven de esa misión? ¿Hasta qué cosas se nos sujetan? Hasta los demonios, hasta los malos espíritus se nos sujetan, estaban emocionadísimos. Y Jesús les dice, no se ocupen de esto, ni se concentren en esto, pónganse contentos de que sus nombres estén en el libro de la vida. Se había corrido la bolilla entre la gente de que los discípulos también tenían poder para echar demonios. Esto sucede después de esa gira misionera. Y entonces cuando se acerca este padre y no encuentra a Jesús, que estaba en el monte de la Transfiguración,
están los discípulos y dice, bueno, pero ustedes también pueden. ¿Y qué pasó? No pudieron. Y entonces surge la duda en el corazón de este padre. Me dijeron que ellos podían y no pudieron. ¿Será que vos podés? Si puedes. Y pienso, ¿cuánta gente se puede acercar a nuestra iglesia, acercarse a nuestro trabajo, acercarse al lugar donde estamos, buscando con desesperación en medio de una situación de crisis, encontrarse con Cristo, encontrarse con una solución para los conflictos que está viviendo, y se encuentra con la misma respuesta que los discípulos? ¿Será que alguna persona que está necesitando la presencia de Dios en su vida no está pudiendo encontrarse con Cristo por mi culpa? ¿Será que yo soy la causa de que alguien dude de lo que Dios puede hacer en su vida? ¿Será que mi testimonio está afectando la vida espiritual de otra persona? Pasó con los discípulos. Una parte importante de la duda del Padre fue la respuesta que encontró en los seguidores más cercanos, en el grupo de colaboradores más estrecho de Jesús. Y en ese momento de discusión aparece Jesús en escena. Si Jesús no hubiera bajado en ese momento del monte, ¿se habría ido el Padre? ¿Se habría ido sin una respuesta? ¿Cuánta gente puede llegar a nuestra iglesia e irse sin respuestas? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿De qué manera podemos estar afectando la vida espiritual de otras personas? Pero este mensaje no está dirigido solamente a los seguidores de Jesús. Está dirigido también a aquellas personas que, como el padre de esta historia, se acercan con desesperación a Cristo, buscando una solución, y se acercan con desesperación a su iglesia, a sus colaboradores más cercanos, y de repente se encuentran con actitudes que los decepcionan. Para esas personas viene el mensaje de Jesús. ¿Cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Jesús le tira la pelota de vuelta al Padre. El Padre le dice, si puedes, porque la verdad tus muchachos... Y Jesús le dice, la clave para creer no está en mis muchachos. La clave para creer no está en mi poder. Está en tu decisión. Al que cree, todo le es posible. El poder está a disposición. Mi deseo de ayudarte está a disposición. La decisión es tuya. Y hoy repite exactamente lo mismo. Hoy Jesús se vuelve a acercar a ese corazón herido por un mal testimonio en la iglesia y le dice, la decisión de creer es tuya. No te justifica para no creer el que fulanito, míralo cómo pasa al frente y después... Mirá a Gaby cómo se ve cuando está predicando, pero anda a jugar un partidito de fútbol. ¿Qué tal, Rubén? No cuentes por las dudas. He mejorado un poquito igual. Sí, la paso más. Ya no juego tan solo. Pues ya no corro como corría antes. ¿Se dan cuenta? No es excusa lo que vemos en otras personas para decidir si creemos o no creemos. No dejes que la experiencia de otro influya en tu decisión de creer. La relación con Cristo es personal. Tu decisión de creer depende de vos. Vos sos quien establece si vas a creer y confiar o no. Jesús con amor le tira de vuelta la pelota al Padre y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y Jesús te dice hoy, si querés creer, mi poder está disponible para vos. ¿Qué vas a hacer? La decepción, la desilusión es sinónimo de duda. Cuando otro nos decepciona, nos desilusiona, dudamos. No dejes hoy que una comunidad de enfermos espirituales te decepcionemos al punto tal de que empieces a dudar de Cristo. Estamos acá porque necesitamos a Jesús tanto como vos. Estamos acá porque estamos tan enfermos de pecado como vos. Y estamos luchando. Tenenos un poquito de paciencia. Y sobre todo, no dudes. Porque la decisión de creer está en vos. ¿Vamos al último? ¿Sí?
Ya va pasando el tiempo. No preguntaste a qué hora teníamos a propósito. Pero ya vamos llegando al final. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos 45 al 49. Último sinónimo de duda, Juan capítulo 1, versículos 45 al 49. Sigue armando el grupo de discípulos, de seguidores de Jesús, y encontramos allí lo siguiente. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. El último sinónimo es el prejuicio. El prejuicio genera duda. Si Natanael se hubiera quedado con su prejuicio, hubiera perdido la oportunidad de ser un discípulo de Cristo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y si bien Nazaret tenía su fama bien ganada, pero creo que todos tenemos claro que no podemos juzgar a una persona sin conocerla simplemente por su lugar de procedencia. Jesús, en este caso, trata con Natanael primero a través de Felipe. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe a la duda, a la incredulidad de Natanael? ¿Qué le dijo? Ven y ve. La invitación a una experiencia personal. Vení. ¿No me crees? Vení. Comprobalo por vos mismo. Y Jesús, cuando llega a Natanael, hace referencia justamente a una experiencia que él había tenido. Cuenta el deseado de que Natanael estaba debajo de esa higuera orando por la venida del Mesías. Y estaba en un lugar solitario, privado, ningún ser humano podía saber lo que él estaba orando, qué estaba diciendo, qué estaba pensando en ese momento de intimidad con Dios. Cuando Jesús le revela ese momento puntual y le dice: yo estaba ahí con vos, Natanael se da cuenta que no podía ser otro que el Hijo de Dios. Una experiencia. Una experiencia. Y el Camino a Cristo, el capítulo 12, también tiene una cita para nosotros vinculada al tema de la experiencia. Dice allí: hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice: gustad y ved que Jehová es bueno. En vez de depender de las palabras de otro, tenemos que probar por nosotros mismos. Dice: pedid y recibiréis, sus promesas se cumplirán. Nunca han faltado, nunca pueden faltar. Y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El mejor antídoto para los prejuicios es la experiencia. Es la mejor forma. Los prejuicios te llevan a la duda, pero la experiencia en la cual comprobás de primera mano el amor de Cristo por vos, dice Elena de White, disipa todas las dudas, desaparecen las tinieblas. 4 sinónimos que vamos a ir viendo ahora en pantalla como repaso. 4 sinónimos. El primero, influencias negativas. El segundo, formalismo religioso. El tercero, la decepción. Y el cuarto, el prejuicio. 4 sinónimos que nos van a permitir ver el antónimo que se constituye en el antídoto para la duda. Un antónimo, amor. Jesús trató con amor las dudas de Juan y le mostró la manifestación de su amor en su ministerio. Jesús habló con amor a Nicodemo, haciéndole ver su realidad, pero con tanto amor que Nicodemo se animó a tener una experiencia con Jesús. Llevó tiempo de maduración, pero se dio. El amor de Jesús para tratar con ese padre, con las dudas, darle una nueva oportunidad para creer. Y el amor de Jesús con Natanael, que como veíamos en esta cita, se manifiesta cuando decidimos tener una experiencia con Jesús. Por eso, el pasaje que leía Mauri al comenzar, que tiene que ver
con la paz. Isaías capítulo 26, versículo 3. Porque una persona que vive con dudas está inquieta y no tiene paz en el corazón. ¿Es posible que alguien con dudas, con incertidumbre, tenga paz? No es posible. No es posible. E Isaías capítulo 26, versículo 3 vincula estos dos conceptos. El amor con el creer, con el antídoto para las dudas, con la paz. Dice allí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién pensás todo el día? El pensamiento que en ti persevera, qué lindo que suena. ¿Qué quiere decir? Estás pensando todo el día. ¿En quién pensás todo el día? ¿En quién pensás todo el día? Si yo tengo en mi celu protector de pantalla a mis dos amores y en el fondo de pantalla mi amor más chiquitita, que andan por ahí. Cada vez que miro el celu, ¿cuántas veces miramos el celu? Ese es otro tema. Podemos charlar en otra ocasión. Si alguno ha escuchado con otros ojos, ahí está allí, se ha hablado del tema de la adicción al celular, mucho cuidado. Cada vez que miro el celu, me encuentro con mis amores. Pienso mucho en ellas, las tengo muy presentes. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor. ¿Será que puedo estar pensando en Dios todo el día? Cuando tengas una relación de amor con Él, sí. Cuando ames a Jesús como amas a tus personas más cercanas y aún más, va a estar de forma permanente tu pensamiento. Esto no es una teoría, el pensamiento que en ti persevera, qué lindo que suena y cómo se hace. Enamorarse de Jesús. Enamorarse de Jesús. Cuando realmente ames a Jesús, tu pensamiento va a estar en Él plenamente. Las dudas se van a disipar y la paz va a llenar tu corazón. Es mi deseo que podamos juntos disipar las dudas que puedan surgir en nuestra vida a partir de una relación amorosa con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y que esa relación amante llene nuestras vidas y nuestros corazones de paz. Vamos a pedirle a Dios esto en oración, ¿les parece bien? Querido amante Padre, te damos muchísimas gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque nos das con la libertad la capacidad de dudar también. Pero gracias porque tú tienes el antídoto para la duda. Gracias porque nos muestras que a partir de una experiencia personal contigo, a partir de percibir tu inmenso amor por nosotros, podemos dejar a un lado las dudas y vivir en completa paz. Danos esa paz en esta hora. Danos la experiencia de una relación íntima y permanente contigo. Ayúdanos a que a partir del amor que tu Espíritu Santo desarrolla en nuestro corazón, podamos tener nuestra mente puesta en ti todo el día. Ayúdanos a que las dudas desaparezcan y podamos desarrollar un vínculo de plena confianza en ti y en tu amor. Y ayúdanos a prepararnos para poder disfrutar de esa relación por toda la eternidad, cuando podamos tener la alegría y la dicha de verte cara a cara. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar todos juntos el himno Más cerca del hogar, número 341. Cuando comience la segunda estrofa, comenzamos a retirarnos de manera ordenada.